Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues empezamos ya. Gracias a todos los que estáis conectados. El motivo de este webinar, ¿no? De esta reunión informativa, hemos visto necesario hacerlo y poner el foco en todo lo que rodea a la voluntariedad de la implantación del SIEX, a las medidas de apoyo del Gobierno desde el Ministerio de Agricultura. La idea es que podemos encontrar información en Internet, pero sí que es cierto que está muy dispersa. Entonces, nuestra intención de hoy es aunar toda esa información actualizada de las principales novedades y de lo que está comunicado desde el Ministerio a día de hoy, que puede ir evolucionando, pero a día de hoy tenemos la información que tenemos, y darosla para que tengáis una visión clara del estado actual de la normativa SIEX y su implantación. ¿Vale? Después, además, como sabéis, ISAGRI ha hecho desarrollos en sus programas de gestión de campo, tanto Geofolia como AgroOptima, y hemos hecho también las pruebas necesarias para comprobar que hacemos bien el traspaso de los datos del SIEX. Y entonces, para que podáis comprobar cómo se hará, pues Jesús nos mostrará paso a paso de un volcado de datos, ¿no? Cómo lo resolvemos. Podréis ver en qué manera segura y ágil haremos el traspaso desde el programa Geofolia. Pues nada, siguiendo este esquema, primero de información y después de demostración práctica, voy a presentar a nuestros interlocutores. Seguramente ya los conocéis porque ya llevan años trabajando en la digitalización. Primero empiezo por orden de intervención con Juan Antonio Gálvez. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, Juan Antonio es experto consultor y compañero ya de muchos años de rodaje en la digitalización y se encarga de todo tipo de empresas agrícolas, pero sobre todo las que tienen una estructura compleja, tipo cooperativas, sindicatos, empresas que necesitan una herramienta que valga para muchos agricultores, ¿no? Juan Antonio se dedica a este perfil de cliente. Bueno, ¿qué nos aportará Juan Antonio? Pues desde luego su amplia visión y conocimiento del contexto que vamos a tratar hoy, ¿no? Nos ayudará a simplificar un poco el entendimiento de las normas y la repercusión de estas normativas nuevas. Y también, por otro lado, tenemos que deciros que efectivamente a día de hoy unas 5.500 explotaciones están digitalizadas, ¿no? Entonces, nos trasladará también, Juan Antonio, qué beneficios tiene la digitalización, ¿no? O sea, qué valor añadido aporta a esas 5.500 explotaciones que están digitalizadas con ISAGRI, qué valor añadido aporta la digitalización, la transformación digital, ¿no? Esa es tu tarea. Lo intentaremos. Y después, cuando acabe Juan Antonio, nos hablará Jesús Comelles. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Malia, ¿qué tal? Pues Jesús lleva muchos años también con nosotros, es compañero y amigo también, y es agricultor, asesor digital y es colaborador premium de ISAGRI. ¿Qué quiere decir colaborador premium de ISAGRI? Pues es un técnico formador que cuando un cliente comienza su andadura con la digitalización con ISAGRI, pues él parametriza, personaliza y enseña a trabajar con el programa a los usuarios. ¿Qué aporta? ¿Qué valor extra tiene Jesús? Pues claramente el hecho de ser un profesional de la agricultura hace que entienda mejor al cliente en sus implantaciones, que personalice mejor de una manera más práctica y demás, y que deje los proyectos más claros para los nuevos usuarios. Entonces, bueno, Juan Antonio, es todo un valor para nuestra empresa ISAGRI. Buenas tardes otra vez. Y yo me voy ahora de cuadro, me voy de cámara y doy paso ya. Ahora sí que empieza lo bueno. Empieza Juan Antonio con su presentación. Y al final, como os digo, todas las consultas que os surjan, no dudéis echaros a escribir en el chat para que podamos contestar vuestras inquietudes, ¿de acuerdo? Pues nada,
Buen webinar. Perfecto, pues voy a ello. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por asistir. La verdad es que da gusto cuando la gente se interesa mucho por esos temas, y ahora más pues es un tema que es bastante candente y que está teniendo además muchos cambios a lo largo de este tiempo, así que bueno, intentaremos dar un poquito de claridad y de solucionar un poquito las dudas que tengáis al final del webinar, ¿vale? Este va a ser un poquito el guión que vamos a seguir. Primero queríamos poner un poco el contexto del por qué el ministerio o el proyecto SIEX nace y cómo evoluciona. Después darle un poco el punto de en qué situación estamos después de los últimos acontecimientos, pues tanto cambios de fechas, cambios de contenido, después con el tema de las protestas también pues ha ido uno de los motivos, pero al final pues se ha cambiado un poco también la forma de entender el cuaderno y demás. Entonces pues vamos a ver un poco cómo estamos, y después pues intentar dar un poco las ventajas del uso del cuaderno digital a nivel voluntario, y después unas pequeñas conclusiones, y después ya dejaré a Jesús que nos enseñe las evoluciones que hemos tenido con Geofolia, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el inicio del webinar era... Ahora me quedo sin voz. Entonces, era por poner en contexto por el porqué de este cuaderno digital, ¿no? Y por qué en España hemos sido pioneros en su aplicación, ¿vale? Sobre todo por ser el país que somos a nivel de agricultura, ganadería, en el sector primario, pues somos un país muy productor y muy exportador, ¿vale? Que tenemos un sector agroalimentario que es líder en innovación y en la parte de digitalización, tanto en la comercialización como en trazabilidad y demás, por lo que al final era el paso lógico. El paso lógico era pasar esa innovación y esa digitalización a la primera fase, que es la agricultura, ¿no? La parte de campo. Y esto pues pasa por darle las herramientas que el agricultor necesita para que pueda cumplir esto, ¿no? Para que encima, para el final, lo más importante es que busque la eficiencia y la sostenibilidad, tanto a nivel ecológico como a nivel sostenibilidad de su empresa, ¿no? De su explotación, que al final es el origen de todo esto. Al final buscamos una mejora de la eficiencia y de la rentabilidad de nuestras explotaciones, ¿no? Entonces, bueno, venimos de un momento en el que desde 2012 era ya obligatorio la aplicación del cuaderno de campo en papel, ¿vale? Sí que es verdad que durante estos años, pues el uso del cuaderno, pues dependiendo en qué zonas y en qué cultivos, pues era un poco, vamos a llamarlo diferente, ¿vale? Sí que es verdad que en 2022 sale el Real Decreto con el tema de la obligación de sacar el cuaderno de campo en formato electrónico, ¿vale? Y después de varios cambios de fechas de aplicación y contenidos y demás, pues se llega hasta finales del año anterior, de 2023, donde pues se modifican varios puntos, tamaños de explotaciones, zonas. Entonces ya se acaba en que después de las protestas y demás, pues se entiende que se va a hacer un cuaderno digital voluntario, ¿vale? La idea es que sea voluntario pero incentivado. En este caso no tenemos que olvidar que la normativa europea ya dice que a principios de 2026, para el 1 de enero de 2026, todo tratamiento fitosanitario tiene que estar enviado de forma electrónica. Por lo que, digamos que desde España lo único que hacíamos era intentar estar preparados antes de esto, antes de esta ley, durante este año, para ir adaptándonos un poco a la normativa y a la forma de trabajar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Al final, como tenemos ahora el decreto ley y como
nos van a intentar incentivar con este cuaderno digital. Como ya sabemos, en el 15 de febrero se dijo que iba a ser de carácter voluntario incentivado. Ahora veremos el tipo de ayudas que nos van a ofrecer, que aún no están del todo claras, pero se están debatiendo y se están dando forma. Se prevé que para 15, 20 días ya esté todo esto mucho más claro, ¿vale? La idea es que nosotros, las explotaciones, los agricultores, las cooperativas, las organizaciones agrarias vayan preparándose con cualquier herramienta que les permita llevar esto a los agricultores y que tengan un proceso de adaptación, ¿no? Aquí vemos un poco la situación de las diferentes comunidades autónomas. Hay diferentes formas de cómo están avanzando las diferentes comunidades. Por ejemplo, en la parte del REA, del Registro de Explotaciones Agrícolas, ya están casi todas, menos Andalucía y Canarias, ya están conectadas. Con respecto al CUE, hay algunas que están conectadas y otras que no, ¿vale? Al final ya con las explotaciones que están cargadas en el SIEX a día de hoy son unas 350.000, ¿vale? Todavía quedan, por lo que al final la administración, el FEGA y las empresas de carácter comercial que estamos ofreciendo soluciones para este cuaderno de campo digital, pues haremos un poco de punto de encuentro para unirnos y que todas las comunidades pues tengan la solución, ¿no? Entonces, quería centrarme en lo más práctico, que es qué opciones tiene el agricultor, la empresa, el técnico, el asesor, para hacer este cuaderno de campo digital, ¿vale? La primera opción, evidentemente, pues que el agricultor, por su decisión, elija la herramienta que más le convenga, según pues, su presupuesto, su forma de trabajo, su día a día, y que la empresa desarrolladora, en este caso Isagri, por ejemplo, actuaría como entidad habilitada para hacer el envío de ese cuaderno de campo digital, ¿vale? Ese sería digamos, la forma más básica de hacerlo, ¿vale? Si el agricultor quiere ponerse, y evidentemente si está capacitado para ello, para apuntar estos datos y enviarlos. La segunda opción sería que la cooperativa a la que pertenece o a la empresa productora a la que le vende los productos, pues se haga con alguna herramienta y que el agricultor sea el que rellene esa información en el cuaderno de campo digital, pero en este caso la empresa habilitada sería la cooperativa o la empresa, ¿vale? Después tenemos una tercera parte que sería la cooperativa adquiere esa herramienta o elige la herramienta con la que quiere trabajar y el técnico de esa cooperativa o de esa empresa rellena y a su vez también es el que hace como entidad habilitada para enviar esa información, ¿vale? Al final habrán muchas casuísticas, tenemos que ver las opciones que tenemos en el mercado, el tiempo que tenemos nosotros como agricultores o como técnico de cooperativa y al final encontrar la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Y después tenemos una cuarta opción que evidentemente también, como ya no nos obliga la administración, pero nos incentiva a usar ese cuaderno digital, pues nos pone una herramienta, como ellos la llaman, es una plataforma de último recurso, pues que nos permite introducir datos de los tratamientos fitosanitarios, de todos los tratamientos que se necesitan plasmar en ese cuaderno digital, ¿vale? También tenemos claras diferencias con respecto a la parte, al cuaderno comercial, pues que no tendremos alertas en tema de fitosanitarios o en fertilizantes, en máximos, no podremos cargar diferente información de diferentes agricultores de una misma vez, ¿vale? Podemos hacer una carga masiva o incluso cuando tengamos que cargar esa información tendremos que enviarla, no podremos almacenarla y decidir cuándo enviarla, ¿vale? O sea que al final son cosas a tener en cuenta que nos va a facilitar un poco la vida el tener una herramienta u otra, ¿vale? Al final tenemos que ver, evidentemente nos van a incentivar con el uso del cuaderno digital, tenemos que ver qué ventajas adquirimos los agricultores, las cooperativas, al final cada uno
tiene que saber qué es lo que mejor le viene. Nosotros intentamos ya no llevar un cuaderno digital o no, sino que vamos por la gestión, que los agricultores o que los técnicos, al final lo importante es tener datos, ¿vale? Que tengamos todos esos datos disponibles para nosotros al final también, tanto a nivel económico como a nivel agronómico, pues poder tomar decisiones a tiempo en un buen momento, ¿no? Entonces, algunas de las ventajas que nos plantean en el último documento que han pasado el Ministerio, pues comenta que van a haber ayudas específicas para los usuarios del cuaderno digital de carácter voluntario, ¿vale? Ya durante los últimos 2 años hemos trabajado con el kit digital, que ha venido muy bien para digitalizar muchísimas explotaciones, porque al final pues eran inversiones que muchas explotaciones pues no se habían planteado hacer, aunque podían necesitarlo, pero por la inversión que tenían pues no se lo habían planteado. Y la verdad es que el kit digital ha ido muy bien para apoyar a estos agricultores, ya sea del perfil que sea, porque como tienen tres categorías, de 0 a 3, de 3 a 10 y de 10 a 50 empleados, pues y el importe pues varía en cuanto a la ayuda, ¿no? Ahora creo que van a entrar, comentaron a finales del año pasado, van a abrir otras 2 categorías más para más de 50 empleados, creo que hasta 100 empleados y para hasta 250, creo, aún no es oficial, ¿vale? Y aparte van a abrir más ayudas para el uso específico del cuaderno voluntario, ¿vale? Por lo que al final va a repercutir económicamente positivamente al agricultor, ¿vale? Eso es una de las medidas más interesantes para los agricultores, porque al final pues, son beneficios para la explotación, ¿no? Después, con respecto al tema de la PAC, de las ayudas del MAPA, también comentaron que priorizarían el dar algunas ayudas o incrementaría los importes de estas ayudas a aquellos que voluntariamente trabajarán con el cuaderno digital. Por lo que al final la administración quiere tener datos pues para mejorar su base de datos de estadísticas, de cómo repartir tema de ayudas y demás, por lo que su intención y su objetivo es tener los mayores datos posibles de producción, de cultivos, de estadísticas, ¿no? Entonces es su forma de incentivar a la gente, ¿vale? Y después también a nivel tanto comunidad autónoma como a nivel nacional, pues van a poner algunas ayudas que aún no sabemos cuáles van a ser, pero que bueno, tanto económicas como ahora veremos las ayudas técnicas pueden ser interesantes, ¿vale? Ya hemos visto las medidas económicas, las medidas técnicas. De lo que hemos visto, pues van a hacer algunos convenios con entidades colaboradoras, ¿vale? Van a hacer acciones de formación para los agricultores para que tanto agricultores como técnicos o cooperativas y demás, que no tengan miedo a llevar este cuaderno digital al día y que al final sea una herramienta que ellos mismos le puedan sacar partido, ¿no? Después, unas que también son muy llamativas es la reducción de controles, ¿vale? Directamente pues se ha dicho que quien haga uso del cuaderno digital de forma voluntaria pues tendrá menos controles, y si hay alguna multa o alguna penalización, pues que esta penalización será de menor importe, ¿no? Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Y después el tema de la fertilización. En la fertilización ya venía mucho tiempo, de hecho en el primer Real Decreto se comentaba el tema de la fertilización, del control de la fertilización. Todos los que hagan uso del cuaderno digital de carácter voluntario tendrán acceso a la herramienta digital de fertilización sin la necesidad de tener un asesor obligatorio, que los que no tengan ese cuaderno digital sí necesitarán ese asesor en fertilización, ¿vale? Podrán utilizar la herramienta Sadibum, que es una herramienta que se ha convalidado, que viene de la Comunidad de Castilla y León, y al final lo que te genera pues es las unidades de nutrientes que están hechas para tu zona, ¿vale? Depende de qué cultivos y demás. Entonces tendrán acceso gratuito y directo a esa herramienta. Además, estos usuarios de carácter voluntario también tendrán acceso a una tolerancia mayor
a excesos de nitrógeno y fósforo, e incluso estarán eximidos a la obligación de las medidas de mitigación sobre la urea, ¿vale? Por lo que al final el Ministerio, el mapa, lo que intenta es incentivar de las mayores formas posibles al agricultor y a los técnicos de que usen y que metan datos en esa plataforma, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de conclusiones del cuaderno digital, en este caso el cuaderno digital voluntario, tenemos varias formas de verlo. Sí que al principio del Real Decreto en 2022, a principios de 2022, lo veíamos como un poco, pues, que nos está imponiendo cosas, esto entra muy rápido, la gente no está preparada, y era una realidad, porque al principio pues muchos agricultores no estaban digitalizados, no tenían las herramientas necesarias para dar solución a esta normativa, pero al final, durante el tiempo, tenemos que ver cómo utilizamos esas debilidades o esas amenazas que tenemos como cosas donde mejorar nosotros nuestra gestión, verlo como una oportunidad, ¿vale? Es un poco filosófico, pero al final la idea es positivizar un poco esto, ¿no? Y realmente, ya que tenemos que hacerlo, pues que nos sirva para algo, ¿vale? ¿Por qué vamos a ganar ¿qué tenemos a ganar con la implantación del cuaderno digital de forma voluntaria? Pues al final, evidentemente, hay una falta de digitalización en el sector y no es negativo que digitalicemos aún más nuestra actividad, ¿no? Por una parte, podemos automatizar muchos procesos, muchas cosas. Podemos coger datos directamente de las máquinas. Podemos mejorar procesos que hoy en día pues, son un poco van a trompicones, porque por ejemplo la gente de campo está en campo, cuando pasa la información a la gente de la oficina llega como llega, tarda no sé cuántos días en pasarlo al programa o ponerlo en su Excel del cuaderno de campo, ese cuaderno de campo se pierde. Al final es una forma de optimizar esos datos, ¿no? De tener unos datos que están siempre actualizados, tanto en fitosanitarios conectado con el Mapama, pues si hay alguna novedad en alguna normativa, tener a alguien o algún asesor tecnológico que nos ayude y que nos diga, ostras, pero sabes que esto ya no es así, ya ha entrado esta nueva normativa, ¿no? E incluso conectarlo con otro tipo de plataformas que, pues, por ejemplo, a nivel meteorológico somos un sector que dependemos muchísimo de la meteorología y de hecho, si tenemos ciertos certificados de calidad, pues, por ejemplo, un Global Gap pues nos puede permitir conectar esta información directamente a ese cuaderno de campo digital y para nosotros también a nivel de conocer nuestra explotación, ¿no? Entonces, creo que hay muchas ventajas en la digitalización e incluso las más grandes creo que es elegir cuándo tomar las decisiones y qué decisiones tomar con respecto a datos, ¿no? Al final la idea es tomar decisiones eficientes y lo más rentables posibles, porque no nos tenemos que olvidar que al final las explotaciones son empresas, que muchas veces pues parece que se nos olvida que es una actividad que no va relacionada con la parte económica y evidentemente lo es. Entonces, aquí tenemos decisiones económicas, pues desde controlar los costes de producción. Yo quiero saber lo que me cuesta producir un kilo de mi cultivo, pues un kilo de frutal, por ejemplo. Yo tendré que saber las partidas de gastos de mano de obra, de maquinaria, de todo lo que viene de productos de materias primas, o hacer una selección o comparar las variedades que puse el año pasado con la variedad que he puesto este año y saber el año que viene qué voy a poner porque está mejor pagado, por ejemplo, o qué rendimiento saca, ¿no? E incluso después tomar mejores decisiones a nivel agronómico, pues saber qué variedades o qué cultivos sacan mejores rendimientos que otras, saber sobre la sanidad de cultivo, o por ejemplo poder demostrar o poder saber si me conviene estar en una producción en ecológico o no, porque puedo comparar lo que gasto y lo que dejo de gastar estando en una certificación o en otra. Al final todo esto no lo sabemos si no tenemos datos, ¿no?
O, por ejemplo, cambios en la forma de trabajos. Saber si tengo que tratar mejor por las noches o por las tardes o los días de lluvia. Al final son datos que si no tenemos una fuente donde elegir, donde decidir, no estamos tomando decisiones un poco pues como se ha hecho siempre, ¿no? Entonces, pues este tipo de herramientas pues, nos ayudan a esto. He puesto dos datos muy rápidos, porque al final la conclusión que yo saco es ya desde hace ya 12 años es obligatorio apuntar los tratamientos y los trabajos que hacemos en las explotaciones. Lo que pasa es que lo apuntamos cuando lo apuntábamos y lo apuntamos en un papel, y ese dato se queda ahí y ya está. La idea para mí, como lo concebimos nosotros, es si apuntamos en un papel o apuntamos en una herramienta digital donde directamente yo le pongo las horas que he trabajado o las horas que han trabajado mi personal, el producto, la materia prima que he utilizado y demás, automáticamente me va a sacar un coste de producción, un coste por hectárea, ya sea por kilo, por hectárea, pues por la medida que quiera, ¿no? Y esto es un poco la conclusión que yo saco. Tenemos que hacernos las cosas fáciles y convertir las amenazas en oportunidades de mejorar nuestra gestión. Eso es un poco digamos, la conclusión que nosotros sacamos, ¿vale? Entonces ahora voy a dar paso a Jesús, que si os parece nos va a enseñar un poco las evoluciones que hemos hecho con respecto al cuaderno digital en Geofolia y nada, le doy paso. Gracias, Juanan. Buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría empezar a explicaros un poco todo lo que hemos desarrollado por parte de Isagri para la implementación del cuaderno digital. No antes, también me gustaría recordarles que tienen el cajetín de preguntas y que pueden formular las diferentes preguntas que responderemos al final entre Juanan y yo para intentar dar una visión más global de cómo está el tema del CIEX y cómo desde Isagri lo enfocamos. Entonces, tengo abierto aquí nuestro programa de gestión de campo, nuestro programa Geofolia, que ya lleva unos años en el mercado. Y podéis ver en la pantalla que yo tengo aquí cargada una pequeña explotación que me he montado para enseñaros cómo de fácil y rápido podremos comunicar los datos al CIEX. De la misma manera que, como ha dicho Juanan, podíamos insertar los datos para hacer el tradicional cuaderno en papel, que desde el año 2012 ya era obligatorio. Y al mismo tiempo podemos aprovechar ese dato único para consultar costes, para realizar estadísticas, para hacer otra explotación de datos que, como decía también Juanan, pues nos va a dar una otra visión de nuestra explotación. En este caso, para tener claros y para hacer el envío de los datos al CIEX, hemos desarrollado un pequeño módulo, el que os indico aquí. Y este módulo, veremos después más profundamente, pero resumiendo, tenemos dos principales interacciones, que serán la recepción del parcelario desde el servidor del REA, ¿vale? Mediante una autorización yo me puedo descargar mi parcelario o puedo descargar el parcelario de un agricultor, si soy como decía Juanan, si soy el asesor de la cooperativa, tendré autorizados todos los CIF de mis socios. Puedo descargar mis recintos SIGPAC o mis recintos y mis cultivos actualizados que estén en el servidor del REA. Una vez yo tenga el parcelario, como este que tenemos aquí en la pantalla montado, y una vez yo plasme las intervenciones encima de este parcelario, podré hacer un envío de cuaderno digital y después del envío podremos hacer un seguimiento de los envíos para trazar, para ver qué tal ha ido todo y si ha habido un problema durante la comunicación. En este caso, yo os muestro aquí una explotación, pero la gestión de nuestro programa
a tiempo real puede ser multiexplotación. ¿Qué me refiero a eso? Que puedo tener aquí dadas de alta las diferentes explotaciones, los diferentes titulares PAC, y sobre ellos ir haciendo las diferentes anotaciones para generar el cuaderno digital. Entonces, como os decía, podemos trabajar diferentes explotaciones y podemos trabajar diferentes parcelas. Pongamos el caso de que queremos comunicar un tratamiento fitosanitario que hemos realizado en estas parcelas que tengo aquí en este color marronoso de viñedo. En este caso yo puedo seleccionar todas las entidades cuando estoy trabajando en modo de plano y automáticamente le doy aquí arriba a crear un parte. La opción del parte para nosotros es la actividad, es el evento que ha sucedido en la parcela y en este caso diremos que es un parte de tratamiento. Entonces, cuando le doy a parte de tratamiento, automáticamente se me abre una ventana emergente y tengo una lista personalizada de tareas que las personaliza el usuario y en este caso vamos a hacer un tratamiento fitosanitario. Por defecto me coge la fecha del día, pero yo puedo anotar tanto fechas pasadas como fechas que van a venir y puedo darle, por ejemplo, hora de inicio las 8 de la mañana, hora de fin las 13 horas y automáticamente el programa me computa las 5 horas de la jornada. Como os decía, nuestro parte por defecto es un parte realizado, pero puede ser un parte previsto cuando yo estoy anotando un parte que aún no he realizado y, por ejemplo, quiero que un operario reciba un PDF, reciba una orden que me tenga que devolver firmada. O, por ejemplo, cuando quiero que otro operario desde un smartphone, desde una aplicación móvil, me confirme esta actuación. Como os decía, he marcado las parcelas en el plano y por defecto el programa me ha cogido toda la superficie de estas parcelas y ya una de las primeras obligaciones para SIEX cuando realizamos un tratamiento fitosanitario es que indiquemos el estado fenológico del cultivo. Entonces, el primer cambio normativo es que cuando hacemos una comunicación debemos indicar el estado fenológico. A nivel de materia prima, yo he preparametrado ya que mi volumen de caldo estándar serán 500 litros. Entonces me está diciendo que voy a gastar 12.920 litros. Entonces, puedo añadir una o varias materias primas en un mismo parte de trabajo, ¿vale? Esta es una dinámica de trabajar de manera agrupada que, por ejemplo, con las plataformas de último recurso, como comentaba Juanan, pues no tienen quizás esta funcionalidad. Entonces, accedo a mi listado maestro de productos y en este caso ya me está indicando qué productos tengo en stock y no tengo en stock y en negrita me dice cuáles son los productos que más he utilizado. En este caso voy a utilizar el cobre Nordox y para el cobre Nordox, como tenemos ya en el programa un referencial de fitosanitarios, me dice que o para bacteriosis o para mildew está homologado a 0,96 kilos hectárea. Entonces yo le digo que lo voy a usar para bacteriosis y me propone la dosis autorizada y los kilos gastados. En este caso no tengo correcto y podría insertarle el número de lote, que actualmente para el cuaderno digital voluntario no es un campo obligatorio, pero está disponible. Sí que es obligatorio indicarle qué persona ha hecho el tratamiento. En este caso, podría acceder y tendría la lista de mis trabajadores o la lista de mis empresas de terceros que me hacen tratamientos. En este caso, me marco yo y me inserta 5 horas de trabajo que me vienen desde aquí arriba. Me voy a la maquinaria, también obligatorio. En este caso, abro el parque de maquinaria y tengo aquí un John Deere y tengo un pulverizador. Le doy a OK. Y finalmente, el cuaderno digital también nos trae mucha información a rellenar técnica. En este caso, la pestaña motivo, tenemos una serie de informaciones que debemos rellenar. Pues que el motivo, por ejemplo, es un plan fitosanitario, que el asesor, aquí tendré dado de alta todos mis asesores, pues en este caso figuro yo como asesor.
la eficacia, en este caso buena, el número de justificación. Si tengo una receta emitida por el técnico, yo la podré hacer constar aquí, si está validado el parte, si hay una confirmación por parte del técnico, son una serie de campos que son de obligado cumplimiento para el cuaderno digital. Como decía Juan, tenemos otros datos de valor, como puede ser la meteorología, que podríamos ir a buscar los datos a una estación. Y tenemos también la pestaña de costes. En este caso, me está diciendo que sin este parte de trabajo, yo llevaba acumulados estos costes y con este parte de trabajo voy a tener acumulados estos costes en la parcela. Yo le doy a validar y con esta simple introducción de datos, con esta simple y rápida introducción de datos, lo que tengo por un lado es información para la SIEX y también información para los costes. Si yo despliego aquí la pestañita y selecciono esta parcela, yo puedo ver que tengo un parte de fertilizar, que ya estaba realizado, y tengo un parte de tratamiento fitosanitario. Entonces, ya tengo aquí toda la información. Como os decía, yo puedo trabajar desde el plano, que quizás es el entorno más bonito, pero también puedo trabajar en tabla. En tabla me da la funcionalidad pues, de ir un poco más rápido a la hora de seleccionar campos, porque tengo un autofiltro y el autofiltro, pues, por ejemplo, le digo que otra vez quiero seleccionar, pues en este caso, así, la vid de vinificación. Le doy a filtrar y me filtra las parcelas de vid de vinificación, las selecciono todas y le digo que voy a crear un parte, en este caso de fertilización. Parte de fertilización, pues le digo que voy a hacer una tarea de fertilizar, que la voy a hacer hoy, por ejemplo, que la voy a hacer de las 3 de la tarde, o que la he hecho de las 3 de la tarde hasta las 16:30, me imputa 1 hora 30 de trabajo. Tengo las mismas parcelas, en este caso yo podría, como os he dicho, modificar la superficie, y aquí tengo un pequeño indicador donde puedo consultar el umbral máximo de fertilización de esta parcela. Y en este caso esta parcela tiene un umbral máximo de fertilización que yo he establecido, que en aporte orgánico tiene 90 unidades del límite de nitrógeno, en mineral 110 y ya he cumplido 84, y de total también tiene 110 y he cumplido 84. O sea, otro valor añadido aquí es que yo tengo mis reglas de juego y en base a mis reglas de juego, pues yo lo que hago es veo cómo está funcionando la fertilización de mi explotación. Vuelvo a las materias primas y en este caso el interfaz me ha cambiado. Ya no tengo el interfaz de materias primas fitosanitarias, sino de materias primas fertilizantes. Abro también mi lista maestra de fertilizantes, que estas listas son personalizables para todo el mundo, y pues le digo que quiero aplicar pues este fertilizante, el 2,4,10. Le doy a OK y le digo que quiero aplicar pues 200 kilos por hectárea. En este caso tendría 5.168 kilos y no me marca aporte, pues por ejemplo este fertilizante no está bien configurado. Bueno, me puedo ir y lo cambio. Rápidamente desde la lista veis que no hace falta ni que entre ni que salga. Le digo que voy a utilizar el 14,7,14 y le pongo 200 kilos. En este caso me está diciendo que voy a aportar 28, 14, 28, o por ejemplo puede decir que yo quiero aquí aportar 40 unidades. Automáticamente me corrige la dosis y me corrige la cantidad. ¿Qué información tengo aquí de valor? Por ejemplo, podría tener confeccionado mi plan de abonado. Al iniciar una campaña, yo tengo la posibilidad de confeccionar un plan de abonado y cada vez que yo haga una aportación de fertilizante, podría ver descontados los kilos y ver en qué punto estoy para cumplir el objetivo que me marqué a principio de la campaña. Y asimismo, a nivel de SIEX, pues tengo que comunicar cómo he hecho la aplicación de este fertilizante. Lo mismo en la mano de obra. En este caso puedo hacer búsqueda por texto y aún entraría más rápido
los parámetros y avanzaría más. Es decir, puedo trabajar tanto con ratón como con teclado, como con método combinado. Y a nivel de motivo, en este caso, pues para las fertilizaciones, el Ministerio ha prefijado un diccionario de buenas prácticas. Pues aquí, en este caso, haremos incorporación de los fertilizantes en el suelo mediante mezcla de los gránulos de fertilizante con el suelo. Perfecto. Yo cito esta buena práctica y cuando voy a hacer mi comunicación a SIEX, esta buena práctica se va a comunicar. Le doy a OK. Y automáticamente me salta aquí la primera alerta porque yo he hecho un aporte de unas unidades y estoy por encima del umbral que había marcado. Si me vuelvo al montoncito que habíamos consultado antes, estábamos en 84, yo le he puesto unas cuantas unidades más del límite para que vieseis lo fácil y lo rápido que el programa interpreta que estamos por encima de la norma que yo me he establecido y me sale la primera alerta. Pues en este caso podría ir a comprobar que quizás es un error de entrada de datos. Le digo que en este caso son 100 kilos y automáticamente le doy a validar y me vuelve a validar el parte y ya tengo grabado un parte de fertilización. ¿Vale? Entonces podéis ver que la maniobrabilidad y la operatividad del programa es fácil y yo puedo tener diferentes cultivos, diferentes tipos de parcela y, como veis, infinidad de columnas personalizables para filtrar los datos y tener todo claro, ¿vale? Hasta un control del usuario que ha realizado los cambios y del último registro en el programa. Entonces, tenemos un parcelario que, como os comentaba, lo podemos descargar directamente desde el servidor de la administración. Tenemos unos partes de trabajo que yo, por ejemplo, puedo consultar desde el diario de partes, ¿vale? De aquí también un poco la funcionalidad del programa, que los dos primeros botones siempre son los más importantes. Tenemos el parcelario, que es donde ocurre todo. Tenemos unos partes de trabajo, que es realmente lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo a tiempo real, ¿vale? Y que no deberíamos, como comentaba Juanan, dejarlo para más tarde, sino que esto es un registro vivo y que cada día se tendrían que ir metiendo esas partes de actividad en la explotación para poder comunicar en periodo voluntario y beneficiarse del resto de medidas. Tenemos los cuadernos actuales en papel y tenemos lo que decíamos, la nueva funcionalidad de SIEX. Entonces, desde el diario de partes también tenemos la posibilidad de hacer un filtrado de partes, de hacer una búsqueda de partes. En este caso yo le podría decir al programa mediante el filtro que quiero ver los partes de la tarea de tratamiento fitosanitario y automáticamente él le mostraría solo los tratamientos fitosanitarios, que en este caso tengo uno en la cebada y uno en la vid de vinificación, que es el que hemos realizado ahora aquí en el webinar, y podría manejar los datos y hasta podría, por ejemplo, pues imprimir una orden de trabajo para mandárselo a una persona, o podría importar partes, como decía Juanan, desde infraestructuras externas, ¿vale? Es decir, sí que la principal entrada de datos debe ser, muchas veces es manual, desde el PC o desde la aplicación móvil, pero también tenemos las puertas abiertas a traernos intervenciones desde plataformas externas. Borramos en este caso el filtro y vamos a ver otro paso que yo creo que es muy importante. Ya lo hemos visto cuando estábamos hablando de la fertilización, pero en este caso me gustaría plasmároslo para los tratamientos fitosanitarios. Es decir, cuando mandamos a SIEX información, tenemos que tener la certeza de que esta información está correcta, ¿vale? Desde que esta información no tiene incorrecciones. En este caso hemos visto que nos ha alertado de la fertilización en un parte, pero siempre dispondremos de
dos pequeños guardianes, yo digo que son los guardianes del programa, porque siempre están auditando que nuestros números estén al día y estén correctos. En este caso tenemos el diagnóstico fitosanitario, el diagnóstico de fertilización, dos herramientas indispensables a pasar o a activar antes de hacer cualquier envío. En este caso, si yo le doy al diagnóstico de fertilización, lo que hace el programa es, de todas las explotaciones que tenga activas, puedo tener varias, en este caso tengo una, pero podría tener varias, va a hacer un diagnóstico parcela por parcela y va a comprobar si todo está correcto. Si hay algo que no está correcto, me va a marcar aquí que tengo unas cuantas parcelas no correctas y me va a marcar aquí en esta columna cuáles son las parcelas que tienen incoherencias para que yo vaya a revisar. En este caso, todo está bien. Realizamos un diagnóstico fitosanitario. Y en este caso nos está diciendo que hay una parcela que contiene una alerta, que consulte la pestaña de partes. Sencillamente, sin movernos de la misma ventana que hemos estado antes, vamos a ver para esta parcela qué hay aquí. Pues en este caso me dice que no he respetado la dosis para este producto, para el producto Genius. Haciendo un doble clic me voy al parte de trabajo y me está diciendo que la dosis introducida es de 1,5 litros hectárea y que es superior a la autorizada, que es de 1 litro. En este caso, yo puedo consultar las dosis desde este desplegable, veo que este producto tiene 4 autorizaciones para cebada y que las 4 son a 1 litro. ¿Vale? Puedo venir aquí y modifico a 1 litro y podría validar el parte. Otra opción interesante que tenemos que nos ayuda a estar más al día es que desde la propia entrada de partes de trabajo, por ejemplo, podemos, haciendo doble clic en esta enciclopedia pequeñita que tenemos aquí, accedemos a la ficha del producto. Y en la ficha del producto, y apretando en esta hojita, lo que hace el programa es una llamada a tiempo real al registro del ministerio y nos plasma la ficha real del producto para que podamos cotejar, por ejemplo, que en cebada pues teníamos 1 litro por hectárea, que era la dosis que había, ¿vale? Entonces, otra funcionalidad que nos ayuda a tener al día la información y hacer la vida un poquitín más fácil. En este caso, valido este parte y siempre que hago una corrección en algún parte de trabajo, lo que hace el programa es vuelve a ejecutar el diagnóstico para ver si todo está correcto o no está correcto y en este caso me está diciendo que todo está correcto. Si os fijáis, yo aquí tendría todos mis partes de trabajo perfectamente organizados y podría ver el coste a tiempo real, ¿vale? Esta información extra que hablábamos, a tiempo real puedo ver el coste y situando el ratón aquí encima, pues puedo ver con más detalle aún que cómo se ha generado este coste en la actividad de la explotación. Si me voy al plano, ¿qué tengo extra solo con este parte o con estos partes de trabajo, dando estas pequeñas intervenciones? Podría venirme a cualquiera de las parcelas y se me activa esta pequeña leyenda. Esta pequeña leyenda que me plasma el rendimiento objetivo que yo le puedo marcar a una parcela, me dice cuál ha sido su último parte de trabajo. Importante, su último tratamiento, con qué producto y con el plazo de seguridad ya me está diciendo la fecha posible de cosecha. Es decir, yo parcela a parcela puedo ver la fecha posible de cosecha o también podría sacar un informe de cuál es la fecha posible de cosecha de todas mis parcelas o de las que yo marque en función del último tratamiento o del tratamiento más restrictivo que yo haya realizado. Tengo una pestaña de fertilización, que lo que me plasma aquí en un gráfico de barras es las unidades fertilizantes. Me plasmaría también en rojo el exceso, si estuviese por encima. Si os acordáis, hemos hecho la prueba de estar por encima, pero no hemos comprobado en el visual, pero nos ha alertado. Y tengo también la posibilidad de ver el resto para aportar. Si yo he trabajado antes, al inicio de la campaña, como os comentaba, el plan de fertilización, el programa me podrá indicar qué me queda de camino hasta esas unidades fertilizantes objetivo que yo me había marcado. Y finalmente tenemos un par de pestañas de gastos. Yo veo aquí
acumulados los gastos de cultivo de la parcela y la rentabilidad, ¿vale? Entonces, toda esta información es información extra que con el dato que hemos metido tendríamos. Entonces, llegado a este punto, hemos visto un ejemplo de un parte de fitosanitario que no tiene, ya veis que no tiene secreto, un parte de fertilización. Entonces, haciendo estas intervenciones, lo único que nos faltaría es enviar estos datos. Entonces, en este caso, yo me podría ir a la pestaña de inicio, después de comprobar que mis datos estén correctamente entradas, y me podría ir a enviar datos. En este caso, otra de las funcionalidades que nos da plus, que nos da valor al programa, es que yo podría hacer envíos agrupados de explotaciones que comuniquen en la misma comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, no tener que hacer envío por CIF o envío por explotación, sino que yo puedo venirme aquí y decir que quiero enviar diferentes explotaciones. Le doy a siguiente y el programa me va a pedir qué quiero enviar. Si quiero enviar toda la campaña 2024 o una parte de la campaña 2024. En este caso, veremos al final cómo queda la voluntariedad y los plazos de comunicación, pero yo podría hacer o una dinámica o la otra dinámica. Entonces, por mucho que yo elija esta dinámica y después me cambia esta, hay que saber que cada parte lleva un identificador único interno y que por mucho que lo vuelva a comunicar, no se añaden datos, sino que al final se refrescan los datos de ese parte único. Entonces le daría siguiente, y si esta explotación de pruebas con este NIF que yo me he inventado estuviese dado de alta en la plataforma, automáticamente la plataforma aceptaría el fichero y me devolvería un número de seguimiento, ¿vale? Entonces no vamos a hacer el envío ahora porque la plataforma, como ha dicho Juanan, muchas de las comunidades autónomas tienen preparadas las plataformas web de acceso para los agricultores, pero aún no tienen preparado el enlace con los cuadernos comerciales. Entonces, este sería el procedimiento. Y después, como os indicaba, el envío genera un código de seguimiento y yo tengo un apartado para seguir y trazar todos los envíos. Entonces, si yo le doy a seguimiento de los envíos, lo que hace el programa es... En este caso no se abre porque la plataforma, como os decía, está en desarrollo. Yo le doy a seguir seguimiento de los envíos y me abre una plataforma web que lo que hace es monitorizar todos los códigos de envío que yo he hecho. Entonces, cuando yo monitorizo todos los códigos de envío que yo he hecho, lo que va a hacer la plataforma de seguimiento de Geofolia es mostrará en un semáforo de color rojo los envíos rechazados, de color ámbar los envíos aceptados, pero con alguna consideración, y en verde los envíos realmente enviados y aceptados. Entonces, con la misma información que veníamos recogiendo hasta ahora, lo que tenemos es la información para el cuaderno digital, para el CIEX. ¿Vale? Entonces, en este caso, para nuestro programa la dinámica ha cambiado poca, porque tenemos, en el mismo parte de trabajo, tenemos toda la información que se debe comunicar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, no sé si Juanan, que estaba aquí acompañándome, quiere hacer algún matiz al respecto. No, al final la idea es que vieran un poco qué evoluciones hemos hecho con respecto al CIEX. También aclarar que cualquier introducción de partes de trabajo, tanto fitosanitarios como fertilizantes y demás, tanto irían a la parte del cuaderno digital como a cualquier certificado de calidad que se necesite, ya sea una producción en Global Gap, un ecológico, un cuaderno ecológico. Pues al final toda esta información de calidad también la gestiona Geofolia.
¿vale? Que pueden ser complementos perfectos para la gestión de las explotaciones. Así que nada, si os parece, Amalia, no sé si estás por ahí y quieres que pasemos al turno de preguntas. Por aquí estoy, sí. Bueno, también decir que la introducción no solamente es de escritorio, también se puede hacer desde el móvil, que facilita mucho más la vida al usuario. Exacto. Pero vamos a por las preguntas. Vale, entonces, hay una serie de preguntas que... No te vemos, no sé si... Ay, bueno. Vale, no hay problema. De cuadro, pero vuelvo contigo. Vale. Imagino que se cargará. Voy a leer las preguntas entonces. ¿Se me ve ya? Sí. Bien. Bueno, pues María, buenas tardes María, nos comenta, respecto al SIEX, si tengo una explotación agrícola pero con parcelas en 2 comunidades, ¿cómo se parametraría el volcado de datos respecto a la comunidad? Vale, en este caso, si queréis, yo respondo porque esto es una práctica habitual, ¿vale? Entonces, como bien sabemos, actualmente si tenemos parcelas en distintas comunidades autónomas, ya las propias comunidades te obligan a hacer la declaración PAC, la declaración de cultivos y de ayudas, en la comunidad donde tienes más superficie. Entonces, en este caso, vas a hacer la comunicación en la comunidad que tienes más superficie de PAC y la comunicación de cuaderno digital también en la comunidad que tienes más superficie. ¿Vale? Entonces, cuando se personalizan los datos de la explotación, en este caso, yo he dado de alta esta que se llama DemoSIEX, uno de los parámetros que nos va a preguntar el programa es a qué comunidad autónoma vamos a depositar el registro de datos. Perfecto. Vale, ahora una pregunta de Juanjo. ¿Los tratamientos con abonos foliares también se sincronizan con el Ministerio en el apartado de fitosanitarios? Y explica, porque a veces fitosanitarios y abonos foliares van mezclados. Vale, es una pregunta interesante también porque es un caso habitual. En este caso, en el Manual Técnico de Desarrollo del Ministerio, ¿vale? Que está colgado en la web del FEGA y es consultable, considera que son 2 movimientos, 2 actividades, 2 partes de trabajo diferentes y que deben anotarse por separado, ¿vale? Entonces, sí que hasta ahora quizás un cuaderno en papel, un cuaderno en PDF aguantaba este tipo de registros, ¿vale? Pero sí que es muy tajante y específico el Ministerio en este punto para indicar que se trata de 2 movimientos con 2 naturalezas diferentes y que se tendrían que anotar por separado, ¿vale? También hay que tener muchas veces en cuenta algunas de las condiciones de uso que se establecen en los fitosanitarios en la propia ficha. Entonces, que por un tema de manejo es mejor y el Ministerio lo quiere así que sea por separado. De acuerdo. Otra pregunta, esta vez de Enrique. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Si tenemos 3 cuadernos de campo y todo se realiza con la misma maquinaria, pero solo es propietario uno de los cuadernos, ¿cómo se hace para los otros 2 cuadernos? Claro. Seguramente aún no será una empresa de servicios, ¿no, Jesús? Entonces, lo que harán seguramente uno de los agricultores trabajarán a otros agricultores, pero no estará de alta como empresa de servicios. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no, Jesús? Bueno, la historia está, si os fijáis en la pantalla, yo ahora aquí os he estado mostrando un Geofolia que nosotros llamamos un Geofolia organismo que está pensado para estos casos de que, por ejemplo, la explotación propiamente dicha tenga un parque de maquinaria y una mano de obra, por ejemplo, o que la empresa, que es la entidad que está por encima, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la cooperativa, tenga un parque de maquinaria que haga trabajo sobre todas las explotaciones. Entonces, que tanto de una manera como de otra, o sea, independientemente del rol que juguemos o del rol que jueguen estas máquinas, podemos hacer una configuración para que el cuaderno lo coja de la manera que lo necesita, ¿vale? O sea, que esto al final es un aspecto más de parametrización de la aplicación. Muy bien. Laura nos comenta, ayer la UPA ha firmado con el Ministerio un acuerdo donde uno de los puntos es la voluntariedad del cuaderno digital en contra de lo indicado por Bruselas.
Esto da a entender que el cuaderno digital no va a ser obligatorio en Europa. Sí, yo esta mañana, bueno, hace ya fue ayer o esta mañana hemos visto un documento que efectivamente la UPA era uno de los que estaba haciendo un poco de presión para flexibilizar estas medidas. Comentaban eso, el tema de la voluntariedad del cuaderno digital, entre otras muchas cosas, ¿no? En contra de que Bruselas decía que el cuaderno digital tenía que ser obligatorio. No sé yo hasta qué punto, no sabemos aún, porque están negociaciones, no sabemos en qué punto Bruselas a nivel europeo va a flexibilizar también la entrada en vigor del cuaderno de campo digital voluntario. Hasta donde hoy sabemos, va a seguir siendo obligatorio a partir de 2026. Si salen nuevas noticias, pues tenemos que estar al tanto y cuando las tengamos claras, pues os informaremos. Yo me comprometo a enviar información a todos los usuarios cuando tengamos ya todas estas medidas más claras. Desde luego que sí, se está retrasando, pero cuando las tengamos se informará. De acuerdo, Rubén. Hola, buenas tardes. Respecto a las ayudas del kit digital, ¿se puede incluir algún producto de Isagri? Sí, tenemos diferentes soluciones dentro del paquete de kit digital, pues ya sean programas de gestión, tanto para agricultura como para ganadería. Tenemos programas de gestión también a nivel de bodegas o almazaras, programas de facturación y contabilidad, e incluso a nivel de sensórica, estaciones meteorológicas, ondas de humedad, por lo que al final tenemos un abanico de soluciones que sí que entrarían dentro de lo que sería el kit digital. Sería cuestión de ponerse en contacto y hablarlo y no hay más complicación. Gracias, Juanan. Bonifacio nos pregunta si tenemos distintos cultivos en nuestra explotación, olivar, cereal, etcétera. ¿Podemos seleccionar el envío de datos al CUE de uno de los cultivos? Gracias. Gracias a ti, Bonifacio. Pues aquí habría que ver la casuística de la explotación, porque al final se puede ocurrir, que a veces ocurre, ¿no?, que tenemos en nuestra declaración unas parcelas y después trabajamos quizás alguna parcela de algún vecino que igual no está ni declarada, ¿vale? Entonces, como os decía, dentro del programa podemos tener lo que nosotros llamamos multiexplotación. Podemos tener la explotación principal con nuestras parcelas en coherencia con la declaración que tenemos, ¿vale? Y después podemos tener una segunda explotación donde podemos seguir registrando los trabajos que hacemos, sacar ediciones en papel, etcétera, para continuar teniendo pues, un registro. Entonces, podríamos comunicar las parcelas que estén en la explotación nuestra, en la explotación del declarante, y en las de la otra explotación no declarar. O también se puede dar la posibilidad que alguna parcela de la explotación del declarante no se quisiese comunicar. También se trataría de un tema de configuración, ¿vale? Con un pequeño tema de configuración podríamos dejar fuera de la comunicación alguna parcela, ¿vale? Al final yo creo que es importante matizar que es una herramienta nuestra, quiero decir, es una herramienta del agricultor o del técnico, que vamos a almacenar nuestra información y que vamos a enviarla cuando queramos y la información que queramos enviar. Evidentemente vamos a enviar lo que tenemos que enviar, pero cuando nosotros queramos. No digamos que la herramienta del ministerio, la plataforma del ministerio, no chupa datos cuando les viene bien o cuando quieren, sino que nosotros tenemos que dar ese consentimiento, ese envío. Muy bien. Me estoy peleando con la plataforma. Otra cuestión. Al realizar el diagnóstico fitosanitario aparecen alertas sobre productos que supuestamente no están autorizados, pero en realidad sí lo están. ¿Cómo se puede corregir eso para evitar problemas al enviar el cuaderno a la administración? Sí, pues a ver, en principio las bases de datos de fitosanitarios sí que las actualizamos cada 2-3 semanas, por lo que si es por tiempo no debería tener problema, Rubén,
pero sí que, evidentemente, pues a lo mejor hay momentos o determinados productos que tienen autorización excepcional o que tú quieres ponerlo automáticamente. Geofolia tiene determinados filtros donde tú vas a poder activarlos para determinados certificados de calidad o usos, que no te van a saltar alertas cuando envíes ese par de trabajo. De todas formas, tú vas a poder enviar los pares de trabajo que quieras, tengan el producto que tengan, ¿vale? O sea que al final, problemas, las alertas en Geofolia están hechas para que a la hora de enviarlo tú tengas la seguridad de que lo que estás enviando está bien. Que si tú sabes en un parte en concreto, un par de trabajo en concreto, un tratamiento, que ese producto sí que está autorizado, pues puedes enviarlo igual. No te va a bloquear ese envío porque te ha saltado la alerta. Vale. A raíz de lo que decía Juanan, los productos se actualizan 3 semanas, un mes. Siempre puede haber alguna autorización excepcional que quede como un poco más a la sombra, porque muchas veces las autorizaciones excepcionales se tramitan quizás por las comunidades autónomas o las demarcaciones geográficas agrícolas y que no quedan recogidas, ¿vale? Entonces, se puede también hacer una revisión de los productos de manera manual en el programa, es decir, yo puedo intervenir sobre la base de productos si es de mi interés, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues en principio no queda ninguna consulta sin resolver. Por aquí estamos. No sé si, Juanan, si quieres compartir de nuevo los contactos por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros directamente. Sí, ha sido muy interesante, gracias, de verdad. Espero que todos piensen lo mismo que yo en cuanto al interés generado. Y nada, pues no sé si queréis dar una última frase de cierre de webinar. Os invito a hacerlo ya y despedimos a todos los asistentes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Al final la idea es que esto cada vez sea menos, como ya han quitado la obligatoriedad y un poquito el susto, ¿no? Que utilicemos esto como una ventaja para intentar mejorar nuestras explotaciones y nuestros procesos y poder sacar el máximo provecho posible a estas obligaciones o a estas voluntariedades incentivadas y que al final pues nos quedemos en esta tesitura, ¿no? Que lo veamos como algo positivo y que vamos a tener cada vez más datos que como una obligatoriedad y que nos van a estar controlando al 100%. Pues a raíz de lo que decía Juanan, para mí mi conclusión es que venimos ya como decíamos, del 2012, que ya teníamos esa obligatoriedad de hacer un cuaderno de campo, esas anotaciones, entonces tenemos que aprovechar este filón del cuaderno digital pues para mejorar los procesos y para ganar en pro de nuestras explotaciones y en pro de la digitalización, porque al final el mundo en el campo cada vez está más complicado y las decisiones tomadas a tiempo son las que decantan la balanza de las explotaciones y es las que hacen evolucionar a los agricultores. Entonces, que es importante mirar este ofrecimiento que nos da el cuaderno digital con cariño y no mirarlo con unos ojos que quizás no son tan buenos. De acuerdo. Bueno, y de nuestro lado, desde la parte de comunicación de Isagri, el compromiso de que en cuanto se concreten mejor y definitivamente los acuerdos y las ayudas y demás, tanto por la voluntariedad o lo que avance el tema SIEX, pues haremos un envío de emailing, de información o propondremos, dependiendo de lo profunda que sea la información, propondremos otro webinar para ayudaros a entenderlo todo. ¿De acuerdo? Estaremos informándoos. Muchas gracias a todos y gracias a vosotros por haber compartido lo que sabéis. Y nada, hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta la próxima.